Hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos un poquito tarde, todo tiene un porqué y una razón. Nuestro querido CEO de Médico Legal, Daniel Osvaldo Rojas López, como saben, es alguien que litiga, es un abogado postulante y por razones obvias hoy tenía mucho trabajo en los tribunales y es la razón de que estamos aquí con nosotros. Pero el tema que vamos a tratar, como ya se los pusimos en la cintilla, la eutanasia, un tema tabú. Hemos venido hablando sobre cuidados paliativos, sobre muerte digna, sobre nuestros legisladores que están precisamente en ese tema. Y la semana pasada, bueno, apenas acaba de ocurrir un hecho muy que marca un precedente, incluso en la humanidad, pudiéramos decirlo de esta manera, queridos amigos. El francés Vincent Lambert, en estado vegetativo desde hace casi 11 años, falleció este jueves, el jueves 11, una semana después de la suspensión del tratamiento que lo mantenía vivo y al cabo de una batalla judicial que lo convirtió en un símbolo del debate en Francia por la muerte digna. Vincent murió esta mañana, rezaban prácticamente todos los periódicos. En el hospital de Reims, nordeste de Francia, indicó François Lambert, sobrino del ex enfermero de 42 años que quedó tetrapléjico en un accidente de tránsito desde el 2008. Estábamos preparados para dejar que se fuera, añadió François Lambert. Aquí hay una cuestión muy interesante y ahorita nos va a explicar con lujo de detalles, porque todo el antecedente judicial, todo el antecedente moral incluso de este caso de Vincent Lambert viene a marcar un hito en la historia de, no solamente de la medicina, también en la historia de jurídica de Francia y del mundo, dado que desde todos lados se están manejando situaciones parecidas. Y entonces, ¿quién más que nuestro experto en este tema, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, para que nos hable, para que nos comente, para que nos cuente todos los antecedentes, porque es muy interesante este caso? Bienvenido, gracias por estar una vez más. Salud y justicia los martes en INADEC TV. Gracias. Gracias, Delia, gracias, encantado de estar nuevamente con todos ustedes. Efectivamente, este caso ha sido un caso icónico a nivel mundial, el caso de Vincent Lambert, donde un enfermero psiquiátrico de 32 años se accidenta en su moto y queda tetrapléjico. Y después de eso no nada más queda tetrapléjico, sino también tiene un daño neurológico muy importante que lo lleva a un estado vegetativo. Entonces ya es un estado donde es irreversible, donde ya no hay cura y donde después de 3 años que tiene ya en este estado y donde una vez que ya se establece que ya no hay tratamiento que pueda revertir el estado de salud en el que se encuentra y que es un estado que por supuesto ya es totalmente un estado terminal. Entonces la esposa, de acuerdo a seguramente a las consideraciones y pláticas que tuvo en su momento en su estado normal con Vincent, ella refería que él nunca había deseado terminar su vida de esa forma o estar en una situación de esa naturaleza y por lo tanto acudió a los tribunales en Francia a efecto de que le permitieran hacer un tipo de eutanasia, que era retirarle la alimentación y la hidratación que él tenía a través de medios artificiales. Él estaba viviendo de manera artificial a través de mangueras que le ponían directamente al aparato digestivo, donde lo alimentaban y lo hidrataban de manera artificial. Entonces ella pidió, viendo el diagnóstico de los médicos y con apoyo incluso también de los médicos, pidieron la intervención judicial para obtener esa autorización y se las otorgaron. Y entonces ya se iba a proceder precisamente a esta, dejarle de dar tanto alimentación como hidratación, y se enteró el resto de la familia. Quienes estaban, dijéramos así, con la esposa en esa misma idea, porque aquí vale señalar que la familia se dividió en dos. Por un lado, la esposa con 5 de los hermanos y uno de los sobrinos, y por otro lado estaban los padres de Lambert con una de sus hermanas
y un medio hermano. Entonces, cuando se entera el resto de la familia que no que iba a suceder esto con Lambert, que ya había una resolución judicial que autorizaba que se le dejara de proporcionar alimento e hidratación, se opusieron y interpusieron acciones legales y se suspendió en función a que no estaba enterada el resto de la familia. Sin embargo, eso fue algo muy interesante porque de ahí derivó que se tuviera que definir quién era la persona que pudiera representar legalmente a Lambert, porque inicialmente pues se entiende que el cónyuge es el responsable de su cónyuge. Así es. Entonces, ya no son los padres. Cuando alguien ya está casado, el representante legal, por disposición de ley, es el cónyuge. Cuando no está casado, pues son los padres. O si ya tuvo hijos, los hijos mayores de edad. En este caso, con el de Lambert, pues él tenía a su esposa y entonces la esposa pensó que ella tenía el derecho. Sin embargo, no. Ahí le exigieron que para que ella pudiera ser la representante legal de los intereses de Lambert, tuvo que hacer un procedimiento legal para que fuera designada tutor de Lambert, que Lambert fuera declarado incapaz desde el punto de vista legal para efecto de que se le designe un tutor, y el tutor es el representante legal de los incapaces desde el punto de vista legal. Entonces tuvieron que hacer ese trámite y volver después de varios años a intentar la solicitud que hicieron inicialmente para que nuevamente un tribunal de Francia les diera la autorización de volver a dejar de alimentar y de proporcionar el alimento y la hidratación a Lambert con el fin de terminar su vida, en función a que ellos buscaban que tuviera una muerte digna, defendían el concepto de calidad de vida y que Lambert nunca había deseado terminar su vida de esa forma. Entonces, en un sentido de buscar cumplir la voluntad de Lambert en función a cómo terminar su vida. Ese fue el argumento que dio la esposa. Por otro lado, la madre de Lambert junto con su padre, pues se oponían porque representaban un grupo cristiano de Francia, donde pues por supuesto tenían el apoyo también de un sector muy importante de la sociedad francesa, toda la sociedad religiosa, que sistemáticamente se opone a terminar la vida de cualquier forma, y establecen que toda vida es digna desde la concepción hasta el final, y no porque estuviera en esas circunstancias, en una situación terminal donde prácticamente ya no tuviera contacto con la realidad, no significaba que dejaba de ser una vida digna, y por ello también lucharon y obtuvieron incluso la revocación de las resoluciones. Bueno, entonces más adelante vuelve a obtener nuevamente una autorización por parte de los tribunales, ya como tutora de Lambert, y entonces los padres igualmente se oponen, les rechazan los tribunales esa oposición y se van incluso hasta instancias internacionales, se van a organismos de las Naciones Unidas y al Tribunal de Derechos Humanos Europeo, a efecto de que pudieran intervenir, y el Tribunal de Derechos Humanos y también el Consejo de las Naciones Unidas de pacientes con discapacidad solicitan que se suspenda la orden judicial que autorizaba el desconectar a Lambert. Sin embargo, el gobierno de Francia no acepta las recomendaciones, dice que no tiene por qué acatar las recomendaciones de estos organismos internacionales, y continúan y van adelante. Entonces la familia, la madre, los padres solicitan incluso la intervención del presidente de Francia, de Macron, y le piden que él intervenga, que en Francia no puede haber muertes de esa naturaleza, que es un suicidio de Estado, es un homicidio de Estado. Y en esta situación incluso también
el presidente de Francia dice que él no puede intervenir porque ya hay una resolución judicial que está firme y que autoriza eso. Y en función de eso, pues a principios de este mes es cuando inician la desconexión tanto de la vía alimenticia como de la hidratación de Lambert, y fallece precisamente hace unos días, el 12 de este mes. Aquí lo interesante y lo importante es que se siente un precedente a nivel mundial sobre un caso que sucede mucho. Pero Francia no es de ahorita, de repente ya con este caso nos damos a la tarea de empezar a investigar un poquito más sobre eutanasia, sobre este tema de cuidados paliativos y muerte digna en otros países, hablando de Francia, y vemos que el Parlamento ha estado con este tema desde el 2005, desde el 2008, 2016, y han tenido estos pleitos grandísimos dentro precisamente por los grupos radicales que hay. Algunos se posicionaban en el hecho de que la muerte le llamaban la ley, por aquí traigo anotado, querido mío, la ley Leonetti sobre los derechos de los enfermos y el final de la vida en Francia. Pero la ley Leonetti, por lo que nos decían, es precisamente esto, dejar de dar alimento al enfermo de alguna forma, y ciertos grupos alegaban que iba a ser más digno morir de hambre que morir por eutanasia, por aceptar una designación o una resolución judicial. Entonces se contrapone el asunto y de repente quienes defienden este tipo de muerte con cuidados paliativos o dejar de darles de comer, yo hacía la equiparación a dejar de ponerle agua a una planta, ¿no? De a poquito hasta que termina de morirse, y entonces a final de cuentas también es una muerte y entra la situación moral, y por eso lo llamamos tema tabú, porque está muy complicado de entenderlo, mucho más dependiendo de la creencia o el dogma que traiga cada ser humano, ¿no, abogado? Bueno, realmente tiene muchos matices. Un caso de esta naturaleza tiene muchos aspectos de análisis que hay que abordar. Por un lado está la parte médica, porque también entra el conflicto de el médico que está atendiendo al paciente en cuanto a si debe o no debe de realizar una acción de esta naturaleza, y si este tipo de acciones van contra su propio juramento hipocrático, contra los principios científicos y éticos que orientan su práctica médica. Ajá. Entonces también se genera un conflicto dentro de las instituciones de salud y dentro del personal de la salud que atiende este tipo de personas. Por otro lado está la objeción de conciencia en los médicos. Es correcto, hay médicos que en ejercicio de su derecho de objeción de conciencia pueden oponerse y no participar en un acto de esta naturaleza. Por ejemplo, ¿en qué casos lo hemos visto y está regulado en nuestra legislación sanitaria? En tema de trasplantes de órganos, que se modificó para efectos de trasplantes, la muerte, cuando una persona ya tiene una muerte cerebral certificada bajo los términos que establece la legislación sanitaria, ya se le considera muerto, aun cuando tenga todos sus signos vitales, dijéramos, funcionando. Simplemente ya tiene una muerte cerebral, pero su cuerpo y sus órganos siguen funcionando de manera ordinaria. Entonces, en esta situación, esta persona, para efectos de trasplantes, de la política y disposiciones de trasplantes, se consideran muerte. Una persona que ya está muerta, y se pueden disponer, aun cuando tiene signos vitales, se pueden disponer de sus órganos para efectos de trasplantes. Entonces ese es un tema. Eso sí está autorizado incluso y está permitido por la Iglesia Católica, incluso por el Vaticano. Y es donde entendemos cuál es la diferencia, al final de cuentas es muerte, ¿no? Pues si es una persona que tiene, sería, imaginemos el caso de Lambert, que tiene una muerte cerebral, pero sus órganos están intactos porque él tuvo un accidente. Normalmente sucede en personas precisamente que tienen accidentes de esta naturaleza, como él en un accidente de motociclismo. Entonces, todo su cuerpo, sus órganos internos, pues están en buen estado y pueden ser trasplantados. Y para efectos legales, hoy en día, de acuerdo a nuestra legislación vigente, una persona puede, bajo eso, que está en ese estado, se puede disponer
de sus órganos para efectos de trasplante. Otro caso, y bueno, hay médicos que pueden decir, para mí esta persona yo estoy viendo que le está latiendo el corazón, que todos sus órganos están funcionando, no, yo no puedo desconectarlo porque o disponer de sus órganos, porque es matarlo, ¿no? Entonces, la ley esta reforma en materia de trasplantes que se insertó en la legislación sanitaria prevé la objeción de conciencia de los médicos que no comulguen con la filosofía de la donación de órganos para no participar en este tipo de actos. Por otro lado, lo vemos también cuando en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se autorizó el aborto y que se hizo legal hasta la 12ª semana. Hoy en día en la Ciudad de México, toda persona que quiera o desea abortar, o toda mujer que desea abortar hasta la 12ª semana, lo puede hacer desde el punto de vista legal. Y las instituciones tienen que proveer, sobre todo las instituciones públicas de la Ciudad de México, proveen de los medios y mecanismos a las mujeres para poder realizar esta interrupción del embarazo legal. Pero algún médico pudiera decir también, yo no participo en la filosofía del aborto, y por lo tanto también bajo su derecho de objeción de conciencia, que también está reconocida en estas legislaciones, no puede no participar. Sin embargo, en ambos casos, la ley establece la obligación para las instituciones de salud de contar con personal sanitario que comulgue y comparta la filosofía, por un lado, de donación de órganos, como la filosofía también del aborto. Y pudiera suceder el día de mañana con el tema de este tipo de ortotanasia, que no es una eutanasia porque no es un acto activo, no es una conducta activa, sino es sí desconectarle, pero dejar que la naturaleza haga su trabajo. Por supuesto, va a terminar su vida, pero no de manera inmediata, sino en el momento en que su cuerpo ya no tenga los recursos alimenticios o de hidratación para poder mantener su vitalidad. Que eso hubiese sucedido desde el mismo instante en que se dan cuenta que su cerebro ya no tiene función y un ser humano que ya no es autosuficiente, digo, me voy a oír muy dura, pero un ser humano que ya no es autosuficiente, que no puede valerse por sí mismo, pues es muy complicado, doctor, digo, no es así como que tan fácil de asimilarlo, pero de repente por ahí dicen algunos, nos hemos puesto tanto en contra de la selección natural en el mundo, que muchas veces, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto de un país se va a estas situaciones? No solamente en el ámbito jurídico, que también un porcentaje muy amplio se va para todas estas resoluciones, para todos estos pleitos y para esto demás, sino también al cuidado, en los cuidados paliativos. Bueno, por ejemplo, en nuestro Sistema Nacional de Salud se vuelve realmente un problema también desde el punto de vista de financiamiento, mantener a este tipo de personas en las instituciones de salud. Por eso se han creado lugares de cuidados paliativos, pero este tipo de cuidados paliativos también tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, ya una persona que en los cuidados paliativos hay que recordar que es para personas que tienen un estimado de vida de menos de 6 meses. Entonces, pero ya una persona que puede durar como Lambert, que duró 12 años, y hay gente que está en una situación similar, que puede durar más años, incluso hay gente que puede durar 20, 30 años en una situación de esa naturaleza. Pero es que no puede durar, lo hacen durar, querido amigo. Esa es una situación diferente, porque alguien en esas condiciones, en una casa, solamente con los cuidados de su familia, no va a durar ese tiempo. Tiene que estar en un lugar especializado, con un gasto enorme que representa mantener un cuerpo, perdón por mi palabra, pero inerte ahí en una cama de un hospital. Es muy complicado. Pues, por ejemplo, hay muchos casos en nuestra sociedad mexicana donde hay personas que lamentablemente caen en una situación de esta naturaleza y los hospitales no los pueden tener por mucho tiempo. Por ejemplo, Lambert estuvo hospitalizado. El gasto que representa
tener a una persona en ese estado en una institución hospitalaria, pues es muy importante. Por otro lado, cuando hay insuficiencia de camas, como lo vemos en nuestro sistema de salud, donde no hay camas suficientes para los enfermos viables, que están en posibilidades de recuperarse. Ahora, este tipo de pacientes que sabemos que ya no se van a recuperar porque la medicina ya no tiene alternativas de tratamiento que puedan revertir su estado tan crítico de salud, entonces se vuelve un problema también social, porque lo que hacen los hospitales públicos es mandan a este tipo de pacientes a sus casas y piden que los familiares se hagan cargo de ellos y les establecen en sus casas infraestructura, como puede ser una cama, un respirador, si es que tenía un respirador, todos los insumos necesarios para poder atenderlos en sus propios domicilios los familiares, la esposa o el esposo, los padres, pues se tienen que hacer cargo de ellos como si fueran cuidadores, como si fueran enfermeros, porque no hay bolsillo que aguante un gasto de esta naturaleza, que es muy importante porque requieren cuidados especializados, requieren, por ejemplo, que les estén haciendo fisioterapia para que no se atrofie su cuerpo, que tengan colchones de agua para que no se les hagan escaras, estarlos movilizando varias veces al día. Por supuesto, el tema de higiene es todo un tema, porque los tienen que bañar prácticamente en el mismo lugar donde se encuentran, en su cama. Esto requiere capacitación, requiere conocimientos, requiere infraestructura, les tienen que se pueden enfermar también, les pueden dar resfriados, les pueden dar pulmonías, les pueden dar ciertas enfermedades que las tienen que atender para que no se muera de estas otras enfermedades. Normalmente este tipo de pacientes se llega a morir precisamente por complicaciones, por generalmente neumonías, generalmente algún tipo de complicación que los lleva a la muerte. ¿Y por qué? Pues por no contar con los cuidados necesarios. Si estuvieran en el medio hospitalario, sería muy difícil que un paciente en este estado se llegara a morir por ejemplo, una neumonía, que es muy común en este tipo de pacientes, ¿no? Pero qué complicado, querido abogado, porque entonces la familia se convierte en satélites de un enfermo y tienen que dejar su vida prácticamente completa para supeditarse en turnos a la parte que me toca. ¿Hasta dónde aguanta esa presión psicológica y de horarios y de dinero una familia? Porque vamos, si hay oportunidad y si la política pública, si el Estado te brinda todo esto, quizá pongas tu empeño en hacerlo. Pero hablando de México, que tenemos un país de 50 millones de pobres, ¿quién puede con una carga como esta solventarla cuánto tiempo? Eso es muy complicado. Muy complicado y son casos, la verdad, lamentables. Quien se ha visto en una situación de esta naturaleza, las familias que han estado, que tienen que enfrentar una situación de esta naturaleza, de verdad se encuentran frente a dilemas médicos, éticos y legales de manera inusitada, que muchas veces es muy difícil sobrellevarlos y pasan situaciones donde pues realmente a veces existe la eutanasia, pero es clandestina. De estos casos es donde hemos hablado, donde sí existen este tipo de procedimientos, incluso a veces hasta con apoyo de personal médico, pero por supuesto todo esto se mantiene bajo el agua. De manera clandestina. Se hace. Bueno, también en Francia está prohibida, como en México, la eutanasia, pero este tema de ya retirarle la alimentación y retirarle la hidratación, pues se ha considerado ya no como una eutanasia, no, sino como una ortotanasia. Por eso es que se ha solicitado la intervención de tribunales, sobre todo ¿para qué? Para que el personal de la salud, la institución hospitalaria donde se realizó el procedimiento, pues no tengan responsabilidad. No obstante ello, todavía después de la muerte, los padres ya señalaron que iban a iniciar una acción criminal en contra por un homicidio de Estado. Entonces, sí es una situación que por eso es importante que exista una regulación clara donde permita tener certeza de qué debe suceder en una situación de esta naturaleza
para que las instituciones de salud, el personal de la salud y los familiares responsables de este tipo de pacientes o de personas, pues puedan actuar de manera con seguridad jurídica, que no estén en una situación de incertidumbre y con problemas de todo tipo, ¿no? Desde, como ya dijimos, médicos, legales y bioéticos, porque también el tema bioético es muy importante. Tan importante, aquí también nos pone a pensar, porque estamos hablando del primer mundo, ¿no? Lamentablemente se divide así nuestro planeta, el primer mundo y esta situación que traen, porque desde el 2005 Francia aprueba una ley de muerte asistida sin llegar a permitir la eutanasia. La normativa permitirá dormir al paciente en los últimos instantes de vida, aunque no contempla la posibilidad de acelerar el proceso aplicando técnicas de suicidio asistido. Algunos médicos advierten que la aplicación de la eutanasia sería más humano que dejar que el enfermo muera de hambre. Que es lo que yo le decía, que este enfrentamiento de opiniones, esta radicalización y polarización de la opinión pública se dio muy fuerte, pero son temas a los que incluso a los medios no le dan tanta cobertura porque se le tiene miedo a hablar sobre el tema, precisamente porque la sociedad se polariza, ¿no? Como que entonces no voy a hablar de un tema que me va a quitar rating, cuando es un tema muy importante para la humanidad. Nos decía de la Organización Mundial de Salud, apoya formalmente a los cuidados paliativos. EOSPACE 26 de mayo de 2014, estamos hablando de una página. Por primera vez en la historia, la Asamblea Mundial de la Salud emite una resolución destinada a la integración de servicios de cuidados paliativos y hóspices dentro del marco de los servicios nacionales de salud. Pero estamos hablando apenas del 2014, donde la OMS fija, por decirlo, una posición. Y bueno, eso es bien interesante porque ya a nivel mundial se favorece la creación de estos que se llaman los hospice, o que serían los hospicios, por decirlo aquí en nuestro país, donde no existen y que debería de haber instituciones donde en otras latitudes se les llama los hospice para poder tener a este tipo de personas que se encuentran en este tipo de características, que requieren cuidados especializados, con una infraestructura adecuada y personal los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no deja de ser persona, no porque se encuentre en un estado de esta naturaleza, deja de ser persona, deja de tener dignidad. Hay que respetarle su dignidad y cuidar a esta persona. Entonces, en México pudiera establecerse esta también figura de los hospicios, por decirlo así, para efecto de que se pudiera tener a este tipo de personas, porque es claro que ninguna familia, por muy integrada que pueda estar y que pueda contar con los recursos, pues pudiera tener de manera idónea y adecuada a una persona en esta naturaleza. Sí los tienen, hay muchos esfuerzos. En lo personal conozco casos donde hay familias que cuidan pacientes de esta naturaleza y hacen de verdad, son unos héroes, hacen actos heroicos, pero por supuesto se trastoca toda la armonía, sobre todo la armonía familiar. De verdad, todo gira en relación a un enfermo de esta naturaleza. Normalmente no los pueden tener en una habitación, muchas veces están en segundos pisos o tal. Normalmente, como necesitan un espacio amplio, las salas, los comedores de las casas se vuelven las habitaciones. Entonces se trastoca también la armonía de la casa, de la habitación, la familiar. Todo gira en relación a una persona de esta naturaleza y pues puede vivir, como hemos dicho, por mucho tiempo, como en este caso 12 años. Conozco casos que todavía tienen más años bajo una circunstancia de esta naturaleza y son verdaderas dilemas de qué hacer tanto para la familia, porque a veces la familia también se desgasta y entonces empiezan también a abandonar la responsabilidad y si no, también el tema económico
juega un factor importante. Aunque quieran, muchas veces, pues no tienen ya los recursos suficientes o necesarios para darle la atención que requiere, porque aunque está la persona en una situación estática, por decirlo, pues requiere alimentación especial, no le pueden dar cualquier alimento. Y también se llegan a enfermar. Por supuesto. Y tienen que, requiere atención de especialistas y de per se necesita fisioterapia rutinaria, de permanente, para que no se atrofie su cuerpo. Necesitan estarlos moviendo. El tema de la higiene, pues, ¿quién los va a estar cargando para poder Además, hacer el tema de higiene? Necesitan grúas. Una grúa de esta naturaleza, pues primero el costo, segundo el espacio, no en cualquier casa de nuestro país, pues tenemos los espacios o los recursos para poder contar con todo esto, ¿no? Porque el tema de la higiene también se vuelve un factor muy, muy importante en una persona de esta naturaleza, que si no existe una buena higiene, empieza a haber una serie de problemas y de enfermedades, que es muchas veces lo que lleva a la muerte a este tipo de personas, y que a lo mejor sería algo muy parecido, dejarlo morir por una enfermedad, que puede ser evitable y prevenible, sería tanto como dejarlo morir desconectándole la alimentación o la hidratación. Y que aparte aquí la inversión en los aparatos, los respiradores, de toda esta forma de alimentar y demás, pero también el pagar el mantenimiento de esos aparatos no cuestan cualquier cosa, ¿no? Así es. Encontramos sobre este tema, hablando de internet, encontramos mucho más artículos en España, en Francia, en Europa, hablando del caso de María José y de Ángel, la anciana que le pide morir a Ángel. ¿Se acuerda que ya hablamos sobre ese tema de España, que tendrá 2 meses, un poquito más que sucede? Y en España decían eso, e incluso se quejaban o diciendo que cómo era posible que Uganda supera en cantidad y en calidad de cuidados paliativos a España. Hablando de Uganda, hablando de países donde también muchos de estos hospicios los tienen llenos, pero de gente que están en etapa terminal de SIDA o VIH. Esa es otra situación también muy, muy, muy complicada, y que no son enfermos que están conectados, pero que también de por vida ya necesitan medicamentos muy, muy costosos, y que incluso la mafia y el crimen organizado está metido dentro del contrabando de estos medicamentos, hablando de África, que también es un tema bien, bien complicado y bien difícil. Y también hemos comentado el caso, por ejemplo, de Holanda, Ajá, donde hay clínicas especializadas donde se encargan de hacer este tipo de procedimientos y donde ayudan a pacientes de este tipo a bien morir a través ya de una legislación que les permite hacer el tema de la sedación profunda, que es lo que esta ley a la que se la refiere, ley Leonetti, que es de un diputado, se refiere, ley Leonetti porque se refiere a un diputado francés que promovió esta ley que permite precisamente lo que es la sedación profunda al final de la vida. Para que ya no le den absolutamente nada. Para que no tenga ningún tipo de dolor. Y por ejemplo, lo que hacen en Holanda es precisamente, muchas veces es a través de este tipo de procesos de sedación profunda, es como terminan con la vida de las personas que tienen incluso autorizaciones judiciales para poder realizar este tipo de procedimientos. Entonces, sí es un tema, y yo lo quisiera traer este caso a lo que conocimos precisamente hace 8 días con el proyecto de reforma al artículo 4 constitucional en su cuarto párrafo, donde se pretende por parte del Senado mexicano, que ya está autorizado por el Senado mexicano, que se modifique el artículo 4 que se refiere al derecho a la salud, donde se establezca que también dentro del derecho a la salud se incluye la atención de cuidados paliativos al final de la vida con utilización de medicamentos
precisamente controlados, que son los psicotrópicos, Ajá. y también esto es con un tema de sedación profunda. Entonces, lo que quizá y pudiera estar viendo un poquito más allá entre líneas, el objetivo de esta iniciativa es que el De la día de iniciativa mañana, que se acaba de aprobar en el Senado y que se fue a Cámara de a Diputados Cámara de Diputados. actualmente, que Ajá. está ahorita precisamente en Cámara de Diputados, lo que considero que puede hacer es que el día de mañana personas que se encuentren, como en el caso de Vincent Lambert Francia. en Francia, en una situación de esta naturaleza, puedan recurrir a los tribunales mexicanos a obtener autorizaciones para poder hacer un procedimiento como el que fue autorizado con Vincent, en el sentido de que le retiren tanto la hidratación como la alimentación, eh, y con sustento en que ya va a ser un derecho humano, ya va a estar a nivel de un derecho humano también el bien morir. Entonces, esto es, creo yo, que una posibilidad, le abre una puerta a que el día de mañana cualquier familia que se encuentre en una situación de esta naturaleza pueda acudir a los tribunales y repetir la historia que repitió la familia de Lambert, la esposa y después tutora, respecto al caso de Lambert. Creo que nos está abriendo la puerta para que pueda suceder el día de mañana, también que con intervención y autorización judicial podamos llegar a ver un caso como el de Lambert en nuestro país. Ahí entonces ya estamos desde otra perspectiva, completamente diferente, porque cuando sale esta resolución, cuando se aprueba esta iniciativa de ley, hacía hincapié sobre que no era nada nuevo lo que se estaba marcando, no era nada nuevo bajo el sol y qué función tenía estar legislando sobre algo que ya se había hecho en la Ciudad de México desde el 2008. Pero entonces ahorita, con esto que pasa en Francia, cambia completamente la perspectiva del asunto, hablando jurídicamente. Exacto, vemos a lo mejor una arista, un enfoque que no lo habíamos visto y efectivamente hoy en día ya está regulada todo lo relacionado a los cuidados paliativos dentro de nuestra legislación sanitaria. Ya tiene muchos años en que se modificó y se incorporó a nuestra legislación de salud y a un reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica, todo lo relacionado a lo de las decisiones al final de la vida, cuando se tratan de enfermedades terminales, que incluye todo la atención de cuidados paliativos, la atención con medicamentos controlados y toda esta situación. Entonces, decíamos, no es nada nuevo. Ajá. Sin embargo, ahora viendo que lo quieren llevar a nivel constitucional, pudiera dar pie a que alguna familia, en un caso como en el de Lambert, que vimos en Francia, también pueda recurrir a los tribunales, al Poder Judicial, a efecto de obtener una autorización para que, como se obtuvo en Francia, nuestros tribunales mexicanos pudieran autorizar a una familia que pudieran hacer la desconexión o el retiro de la alimentación y de la hidratación en un paciente con características equivalentes a las de Lambert, que hay muchos, hay que decirlo, hay muchos. Creo que también es un tema importante. Creo que esto abre el análisis en los comités de bioética, de ética hospitalaria, porque son todos los comités de bioética o ética hospitalaria tienen que, por disposición de ley, analizar estos casos cuando suceden en los hospitales, y ellos tienen que intervenir, analizar, y también son consultores para tomar decisiones en esta materia, y no son consultores solamente de la institución hospitalaria, son consultores también de las familias que se encuentran en situaciones de esta naturaleza. Entonces, habría que darle el peso específico que tienen los comités hospitalarios de bioética en todas las instituciones hospitalarias para participar en el análisis, estudio y discusión de estos casos, que creo que nos abre una caja de Pandora muy importante. Y muy importante, y sobre todo estas causalidades que el universo nos pone. Está en la Cámara de Diputados para esta discusión de esta ley ya aprobada ya en el Senado cuando sucede esto de Francia. ¿Cree que de alguna forma los diputados, al enterarse de lo que sucede allá, pudieran atisbar o echarse un clavado en lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Francia,
para poder tomar una resolución sobre esta iniciativa? ¿O Creo, esperamos que? yo creo que va hacia ese sentido. ¿Por qué? Porque ha habido esfuerzos desde que el primer esfuerzo fue en la Ciudad de México y se trató de legalizar el tema de la eutanasia, incluso se le cambiaron los nombres porque, como hemos dicho, la eutanasia es un término proscrito desde el punto de vista ético, legal, Dogmático muchas veces, sí, así ¿no? es, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se han venido poniendo bajo otros términos que significan lo mismo para efectos de permitir este tipo de prácticas, pero se han quedado cortas, por supuesto. Grupos, sobre todo el grupo religioso, ha hecho una oposición muy importante para que no se aprueben este tipo de legislaciones y hasta ahorita se han quedado en un esfuerzo aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ha sido revolucionaria en temas legales de esta naturaleza. Se quedó corta en ese sentido y se quedó a nivel de cuidados paliativos y de voluntad anticipada, donde se establece cuál es la forma que una persona desea, pero bajo ninguna circunstancia se permite ni la eutanasia ni el suicidio asistido. Después se hizo otro intento a nivel federal, ya a nivel donde se modificaba también la legislación sanitaria y se intentó también introducir el tema, estuvo dentro de las discusiones, podemos ir a las reseñas históricas de las discusiones que se hicieron para reformar la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos, y también se intentó en algún momento autorizar bajo ciertas circunstancias el tema de la eutanasia. Sin embargo, también por la oposición que hubo, quizá no estábamos preparados. Ahora, hace una semana precisamente, hay un nuevo esfuerzo por parte de el Senado, por senadores que están impulsando, que fue una mayoría calificada, que autorizaron esta nueva decreto para llevar a nivel constitucional estos conceptos de muerte digna, homologándolo dentro del derecho a la salud. Entonces, creo que pudiera ser el paso para que el día de mañana, si bien es cierto, no está prevista la autorización de la eutanasia en nuestro país, sí se permita bajo un caso como el que sucedió recientemente en Francia, que a través de las solicitudes, hoy en día incluso los amparos, se puedan obtener este tipo de autorizaciones para que el personal de la salud, las instituciones hospitalarias y las familias que están viviendo este tipo de situaciones, pues puedan llevar a cabo este tipo de prácticas de manera legal, con certidumbre y seguridad jurídica, que al final del día este tipo de regulaciones es lo que hace, protege al personal de la salud, a las instituciones y a las familias, a que una vez que se hagan este tipo de procedimientos, pues no haya nadie que les pueda reprochar desde el punto de vista legal una situación de esta naturaleza. Ético sobre todo, ¿verdad? Y bueno, el tema ético sí se puede reprochar, Ajá. pero bueno, pues el tema ético también no puede estar por encima de lo que está dispuesto por la ley. Así es. Hablaba el abogado de los llamados hospicios. En España dicen vivir hasta el último aliento. El país, 31 de marzo de 2014. Suena una trompeta invisible. Las notas revolotean en el aire. El público escucha relajado, se ríe y aplaude. La música sale de la garganta de María Villarino, voluntaria en el Hospital Centro de Cuidados Laguna. Esta clínica especializada en la atención de pacientes con enfermedades que ya no responden a tratamientos curativos y están al final de su vida. 500,000 de personas pasan anualmente por estas instalaciones para recibir de manera profesional los cuidados paliativos que exigen sus dolencias. Los prejuicios que se tienen sobre este tipo de asistencia desaparecen al cruzar las puertas del hospital. No acudan a esperar la muerte, vienen a vivir. Es una manera diferente de ver las cosas. Estamos hablando de 500 personas en un hospital de esta naturaleza. Estamos hablando de España, obviamente. Y que algo como eso, en España, que tienen esto, se quejaban y decían que Uganda está mejor en relación a cuidados paliativos. ¿Veremos pronto en México situaciones similares o esperaríamos que se vean situaciones similares? En referencia a lo que nos dice, pacientes también hay muchos, solamente que
sucede que estos son como escondidos, a los llamados que jurídicamente se les llama incapaces, que también tendemos para esconderlos en el ático o en el último cuarto donde nadie los vea. ¿Habrá estadísticas al respecto, abogado? Yo creo que no hay estadísticas, es muy difícil. Muchas veces este tipo de pacientes, como bien lo dices, pues los tienen en eh, en una cifra negra. Es bien importante, por ejemplo, que la gente empiece a conocer estos temas, que se empiece a capacitar y que exista cada vez desde la medicina gente capacitada, desde los hospitales gente capacitada y por supuesto desde el gremio jurídico, abogados capacitados en estos temas, porque yo no dudo que en cualquier momento empiece a haber este tipo de situaciones, que se empiecen a ver este tipo de casos ya legales en nuestro país, porque bajo el paradigma de los derechos humanos en el que vivimos actualmente, donde tenemos el derecho a, si bien es cierto, a vivir, también el derecho a morir y a no autorizar o no autorizar cualquier procedimiento médico o tratamiento que prolongue innecesariamente nuestra vida. Entonces, también, por ejemplo, en la misma legislación sanitaria, hay un artículo Ajá. expreso dentro de la Ley General de Salud, donde dice la Ley General de Salud, por ejemplo, el artículo 51 bis 2, inicia así: los usuarios, estamos hablando de todos los usuarios de los servicios de salud, todos los pacientes, tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. O sea, esta es una disposición de orden público e interés social que aplica en todo México, aplica en todo el país, en cualquier circunstancia, por encima de cualquier otra, en el sentido de que la persona, uno como usuario de los servicios de salud, tiene el derecho a decidir de manera libre si me someto o no me someto a algún procedimiento diagnóstico o terapéutico. En este caso, podríamos estar hablando si yo ya no quiero que por ejemplo, se da mucho en los hospitales, hay gente que dice, en caso de que caiga en una situación donde tenga que ser entubado, yo ya no quiero que me entuben. O otra, en caso de que caiga en un paro cardíaco, ya no quiero que me reanimen. Hay gente que está en situaciones límite de una enfermedad extrema, por ejemplo, con cánceres muy fuertes, que dicen, si caigo yo o en un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, ya no quiero que me reanimen. ¿Por qué? Porque pues yo ya lo que no quiero es vivir. Y eso, por ejemplo, es un dilema ético que se da en las instituciones de salud por el personal de la salud. Por ejemplo, en algunos hospitales le ponen ahí no reanimación, pero eso pudiera generar hoy en día, si no lo hacen correctamente, una responsabilidad también legal, porque pudiera llegar, como en el caso de Lambert, o una parte de la familia y decir, oye, ¿por qué no lo reanimaste? ¿Por qué no hiciste lo último que pudieras haber hecho, de tu mayor esfuerzo por salvarle la vida? O si había todavía una alternativa terapéutica para que pudiera sobrevivir, como puede ser una ventilación, eso que los conectan a tubos y que empiezan a vivir, a respirar de manera artificial, que ya están viviendo, como dicen, de manera a través de aparatos artificialmente. Entonces, ese también es un tema que tendríamos que decirlo, y nuestra legislación tiene que ir entendiendo esta problemática y permitiendo que gente que se encuentra en ese tipo de situaciones pueda válidamente tomar sus decisiones. Y si bien es cierto lo que conocemos aquí como la voluntad anticipada, que habla de un formato, un documento de voluntad anticipada, en el cual podemos ir ante notario si estamos en condiciones de hacerlo, o si ya no lo hicimos y caemos en una institución de salud, lo podemos hacer ante la institución de salud. También es muy importante que se vaya clarificando, discutiendo los alcances que puede tener una voluntad anticipada en nuestro país, para poder aceptar o no aceptar, por ejemplo, ser conectado a un respirador artificial o ser reanimado, ¿no? Que también al final del día, pues pudiera ser un tema muy
parecido, dijéramos equivalente, guardando las proporciones, a quitarte la alimentación o quitarte la hidratación, porque al final del día la consecuencia va a ser la misma. Hablando que entonces aquí la legislación debiera prever todo este tipo. Es un abanico muy, muy amplio de temas. Hay una situación muy interesante, abogado, porque casi siempre este tipo de temas los vemos en estas discusiones cuando estamos hablando de adultos. ¿Qué referencia hay o qué diferencia hay cuando se trata de niños? Porque hay situaciones diferentes cuando se trata de niños. En días pasados, que tendrá un mes o menos, cuando un niño los donan sus órganos y 5 personas viven algo así a través de la donación de órganos de este niño. Por aquí habla, que a ver, déjeme ver si era en este. En algunas CCAA puede que haya niños que no tienen acceso a los cuidados especializados que se precisan. Dice, médicos y pacientes, 3 de marzo de 2014, el experto en cuidados paliativos Javier Rocafort aborda en una entrevista un tema tan sensible como es la asistencia a niños ante una enfermedad avanzada o terminal. Rocafort advierte que las importantes diferencias a nivel autoeconómico en este tipo de cuidados e incluso sospecha de que haya niños que ni siquiera tienen acceso a ellos. El experto en cuidados paliativos Javier Rocafort aborda en una entrevista un tema tan sensible como la asistencia a niños ante una enfermedad avanzada o terminal. Rocafort advierte de las importantes diferencias a nivel autoeconómico en este tipo de cuidados e incluso sospecha que puede que haya niños que ni siquiera tienen acceso a ellos. Ese es un tema muy interesante porque pareciera que entonces los adultos o tienen mayor valía, incluso jurídicamente, que los niños cuando están en una situación similar. A ver, esa parte me interesa. Bueno, es un tema totalmente muy relevante en el sentido de que, por ejemplo, yo quisiera traer a colación un caso donde hubo una situación, los testigos de Jehová es conocido, es un hecho conocido de que no permiten las transfusiones sanguíneas, no obstante que esté en juego su vida. Aunque esté de por medio su vida, ellos no desean y no permiten bajo ninguna circunstancia una transfusión sanguínea. Pero tratándose de un menor de edad, ya hubo un caso en nuestros tribunales, en nuestro país, donde pues los padres, compartiendo esta doctrina o esta religión de los testigos de Jehová, no permitieron que a su hija menor de edad se le hiciera una transfusión sanguínea. Entonces, la institución hospitalaria acudió a los tribunales para efecto de que establecieran si era correcto que el padre se pudiera o no oponer a la transfusión sanguínea porque estaba de por medio la vida de la menor. Entonces, aquí hay un precedente ya en nuestros tribunales muy importante en el sentido de que ellos retiraron momentáneamente la patria potestad de los padres, es decir, la representación que los padres tenían respecto a su propio hijo, a efecto de que se le permitiera hacerle la transfusión sanguínea. El Estado se vuelve el representante de ese menor y en función a criterios internacionales, sobre todo muy relacionados con derechos humanos, de la protección del interés superior del menor, de los menores a través de exactamente este principio. Entonces, el Estado le retira la tutela momentáneamente a los padres para que pueda ser transfundida y pueda ser salvada esta pequeñita, y después de que fue transfundida, entonces les regresa la tutela a los padres. Entonces, pues sí es de un interés general, y sobre todo tratándose del interés menor de la niñez, el que el Estado también interviene y puede intervenir a través del de sus órganos judiciales en tutelar los derechos de los menores. Y los derechos, fíjate, aquí se ponderó que por supuesto estaba por encima el derecho a la vida, el derecho a la salud de esta menor respecto al derecho de la creencia religiosa o profesar la religión que más les convenga a una familia.
Entonces, ahí hubo una ponderación de derechos y por supuesto que en este caso sucedió. Pudiera suceder en cualquier otro caso, como también de los incapaces, porque Así es. los incapaces, digamos, esto sucedió con un menor de edad que legalmente pues no tienen facultad de representarse, no tienen autonomía, pero también sucede en el mismo tema de los incapaces, personas que ya están desconectadas de la realidad o que ya tienen una situación que médica y legalmente puede considerársele incapaz para efectos legales, donde se le tenga que designar un tutor y que deba de tomar las decisiones. Y si este tutor no tomara las decisiones adecuadas, bueno, pues pudiera también intervenir los órganos del Estado en tutela de sus derechos y valores más importantes, como es la salud y la vida, ¿no? Por eso es un tema bien complicado que tiene muchas aristas de análisis y de discusión que no tienen una sola solución ni una solución fácil, por supuesto. Esa resolución de la Suprema Corte respecto a esta menor, pero también después se pone uno a pensar, ya después cuando ella recobre su salud, las repercusiones que va a haber dentro de su familia al considerarla impura para ellos. Entonces, ese es otro tema muy complicado, un tema muy famoso, bueno, un tema similar y muy famoso que decían que a Selena muere desangrada porque no permitieron transfundirle sangre. Hablamos de la Selena, la cantante, precisamente por esta misma situación de su familia, por este dogma de fe que no permitieron que se le transfundiera y entonces por eso muere. Eso se mencionó, cierto o no, ahí queda también ese antecedente, hablando de alguien famoso y de alguien que en el momento no podía tomar la decisión, ¿no? Pero los padres sí, y prefirieron que falleciera a que fuera transfundida. Es una situación muy complicada. Bueno, también es, a ver, el tema de los testigos de Jehová, Ajá, así es. que no permiten las transfusiones sanguíneas. Entonces, cuando está en juego su vida y ellos no lo permiten, y a veces hacen hasta oposiciones físicas. Sí. Es conocido que llega el grupo de este tipo de familiares y de personas que profesan esta religión y hacen oposiciones físicas, se ponen incluso en las puertas de los quirófanos, en las puertas de acceso a las áreas clínicas para, en caso de que pretendan introducir la sangre, no lo permitan y hacen incluso oposiciones físicas y llevan sus grupos de abogados donde llevan ya formatos preestablecidos donde deslindan de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la no transfusión, deslindan de responsabilidad al personal médico, paramédico, al hospital, a todo el mundo. Pero es una situación también al final del día que es parecido. ¿Por qué? Porque la consecuencia de no hacerlo pues lleva a terminar la vida, ¿no? Y es que me ven voltear, estaba buscando, que no lo encontré, entre nuestros libros, precisamente la tesis de doctorado del doctor Anatolio González Emigdio, nuestro rector, que habla precisamente sobre este tema, y precisamente porque dentro de su familia hay testigos de Jehová, entonces esta oposición de conciencia que manejan, y él hace una tesis completa que nos ha contado, todo lo que lo conocen, que él de primera vez quería hacerlo sobre la eutanasia, pero no cualquiera permite hablar sobre ese tema, aún hablando en el mundo jurídico nuestro, y él decide hacerlo sobre la transfusión y sobre estos inconvenientes que se presentan, y su tesis de doctorado precisamente es hablando sobre este tema, y se los quería compartir, queridos amigos, porque Editorial INADEC la lanza y la tenemos, y quien quiera buscarla en todos los campus la pueden encontrar, que es un tema apasionante también, tiene mucho que ver en el mundo jurídico, qué representa para ustedes tener que tratar sobre ese tema, tener que hablar sobre ese tema y no solamente eso, sino traspolarlo a todos los demás. Estamos hablando, gracias, por aquí ya me lo trajeron, la transfusión sanguínea, perspectivas bioéticas, jurídicas y religiosas, que precisamente es este tema que toca el doctor Anatolio González Emigdio, hablando sobre esto. Pues es que podríamos hablar ya un día precisamente de este tema, porque es todo un tema, ¿no? Vamos a invitarlo un martes. Sí, por supuesto, y como él bien lo refiere, o sea, las implicaciones que tiene es lo mismo que el tema de la eutanasia, Ajá. el tema de todos los cuidados paliativos, es decir, tiene implicaciones médicas,
legales y bioéticas. Y no puede separarse una materia de la otra o el análisis de uno del otro. Tiene que ser grupos interdisciplinarios los que analicen estos casos, donde haya bioeticistas, donde haya médicos, donde haya abogados, donde haya representantes de las asociaciones religiosas, donde haya personal porque es lo mismo como en los comités de bioética hospitalarios. Tiene que haber representantes de todos los que acabo de decir, representantes de la sociedad, representantes de los pacientes. ¿Para qué? Porque esto tiene muchos matices que hay que analizarlos y hay que tocarlos, y no son temas fáciles. Por eso el tema de la eutanasia es un tema tabú. Tema tabú. Les decía que originalmente este libro o esta tesis iba a tratar sobre eso, sobre eutanasia. No se pudo, pero entonces es sobre la transfusión sanguínea. Los problemas derivados por la aplicación terapéutica de la transfusión de sangre en hospitales públicos o privados en México son múltiples, diversos, y afectan tanto al paciente que la recibe como al equipo médico que la lleva a cabo. La legislación vigente en nuestro país protege a ambos. Incluso la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene como propósito mejorar la calidad de los servicios médicos, evitando al máximo los litigios. La objeción de conciencia, la transmisión de enfermedades, el rechazo del organismo a la sangre, el anhelo de una solución médica, la esperanza de sobrevivir, el cumplir con el juramento hipocrático, salvar una vida, ofrecer recursos científicos a favor de la humanidad, son, entre otros riesgos y motivos, los factores que inspiran esta obra, que despliega argumentos éticos, médicos, jurídicos y religiosos para que los familiares del transfundido, los profesionales de la salud, las autoridades hospitalarias consideren a favor o en contra de la transfusión sanguínea. Aquí, de Editorial INADEC, del doctor Anatolio González Emigdio, la transfusión sanguínea, perspectivas bioéticas, jurídicas y religiosas, que quedó como anillo al dedo precisamente en el tema de hoy y que va a ser muy interesante. Vamos a invitar al doctor González Emigdio que se siente en un martes aquí con nosotros, sobre todo con usted, querido abogado, para hablar sobre este tema que ahorita, con lo que sucede en Francia, con lo que está en la Cámara pendiente, se tiene que involucrar toda la sociedad, porque es un tema que atañe a toda la sociedad mexicana, ¿no? Y a todos nos corresponde, todos podríamos eventualmente, tocamos madera, estar en una situación lamentable de esta naturaleza, o algún familiar, algún ser querido, algún amigo, lamentablemente pudiera caer. Y ahora con temas donde la medicina pues tiene tantas pues digamos avances que permiten que la gente viva cada vez más años, pues también se van empezando a generar situaciones de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como la demencia senil. Hay gente en otros países, en otras latitudes, que cuando tienen demencia senil o cuando ya está instalada una demencia senil, también recurren a la eutanasia. En Europa, uno de los motivos importantes que llevan a la eutanasia es la demencia senil, y pues esto lo vamos a ver cada vez más recurrente en la sociedad mundial por el número de años que cada vez vivimos más, ¿no? Así es. Para cerrar, como empezamos con el francés Vincent Lambert, dice Jean Palliot, uno de los abogados de los padres, Viviane y Pierre Lambert, confirmó la información añadiendo que había llegado la hora del recogimiento. En 2008, Vincent Lambert acababa de cumplir 32 años y acababa de convertirse en padre por primera vez, cuando su vida cambió para siempre a causa de un accidente de coche cerca de su casa en la ciudad de Chalons, en Champagne, en Francia, al noreste de Francia. Lambert era el mayor de 9 hermanos, fruto de 3 uniones diferentes. Su padre, ginecólogo antiaborto, y su madre, una católica devota. Por eso, para entender el contexto de lo que sucedía, se casaron años después de su nacimiento. De joven empezó a trabajar en un centro psiquiátrico como enfermero, donde conoció a otra enfermera, Rachel, quien años más tarde se convertiría en su esposa y en la madre de su única hija en julio de 2008. La historia a grandes rasgos de este francés
que va a sentar un precedente a nivel mundial sobre la eutanasia, y yo creo que se va a seguir hablando de este caso en especial por mucho tiempo, abogado. La verdad ha sido un caso icónico que es materia de análisis, de estudio, de discusión y que por supuesto genera un precedente a nivel mundial que tiene que ser tomado en cuenta no nada más en Europa, sino también en toda América, en nuestro país, en nuestros tribunales. Seguramente vamos a ver pronto en nuestro país un caso como este que vivieron hace muy poquito tiempo en Francia. Así es. Pues queridos amigos, como siempre, muchas gracias a los que estaban conectados, a nuestro fan destacado, Edgar Durán, hasta Texas, nuestro saludo de todos los días, gracias porque sea la hora que sea, él se conecta a vernos. El doctor Jaime Calderón Gómez, que también nos está viendo, gracias doctor por estar presente, los juristas siempre presentes en los programas. Queridos amigos, muchas gracias por estar pendientes del programa. Esperamos por ahí sus aportaciones, sus preguntas y demás, que saben que siempre se la vamos a hacer llegar a abogados si tuvieran algún cuestionamiento, y como siempre les dejamos por ahí su correo personal, que lo deja con todo el gusto del mundo. Si tuvieran alguna necesidad de contactarlo directamente, pues en la cintilla está apareciendo, que es medicolegal.com.mx. Entonces, queridos amigos, las facilidades ahí están, como siempre, en nuestros martes de salud y justicia, con temas súper interesantes para todos nosotros, muy actuales, temas que no veremos tan tocados en los medios, porque a veces les decía, tenemos ese pequeño temor a que el rating baje si tocamos temas que no le gustan a la sociedad, pero sin embargo sabemos que son muy, muy importantes, sobre todo en el mundo de los jurisconsultos, conocer a fondo sobre lo que está pasando, sobre lo que viene en legislación y sobre lo que pueden o no pueden hacer. Así es, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Pues queridos amigos, los esperamos mañana en nuestros miércoles de criminogénesis con un tema como siempre apasionante desde aquí del programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia, que vaya que hoy nos deja mucha tarea para educar o reeducar nuestra conciencia sobre lo que está pasando en el mundo jurídico, en el mundo de los médicos, médico legal, sobre el derecho sanitario y demás, que lo que sucede en Francia va a trastocar a todo el planeta, queridos amigos. Entonces ya seguiremos hablando al respecto si saliera algo más. Les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros y a nombre de todos los que integramos el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia, muchas gracias. Soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos mañana. Muchas gracias, abogado.